TikTok tiene un problema, y un problema grande, pues se está barajeando la posibilidad de ser prohibido en Estados Unidos, país donde tiene 150 millones de usuarios, convirtiéndose así en la primera red social que podría ser prohibida en la historia de dicho país. Tanto legisladores demócratas como republicanos están preocupados por la posible recolección masiva de información y su supuesto destino, el gobierno chino. Y podrías decir, bueno, ¿cuántas redes sociales, aplicaciones y empresas online de nuestra actualidad ya saben hasta qué comemos y qué nos gusta hacer tras comprometer nuestros datos e intereses gracias al uso que le damos desde nuestros celulares? En TikTok esta situación es ajena. El algoritmo sabe muy bien cómo influir en nuestros gustos. Pero aquí es donde la posibilidad del veto se pone interesante y termina siendo un problema geopolítico, pues la aplicación, que fue creada en China, es acusada de presuntamente permitir la injerencia del gobierno chino dentro del uso de esta herramienta y así de esa manera comprometer la seguridad de sus gobiernos. Tanto así que la semana pasada compareció el CEO de la empresa Zhu Cheu para que los legisladores estadounidenses le hicieran toda clase de preguntas durante 5 horas. There are more than 150 million Americans who love our platform. And we know we have a responsibility to protect them. El cerco contra esta red social está creciendo cada vez más, pues en los últimos días autoridades de Canadá, Reino Unido, así como integrantes de la Comisión Europea, pidieron a sus funcionarios de gobierno eliminar esa aplicación de sus celulares, esto ante el riesgo de que se obtenga información del gigante asiático mediante la filtración de datos. ¿Cómo surgió esta red social? Bueno, su empresa propietaria es ByteDance, quien primero lo lanzó en China bajo el nombre de Douyin en 2016. La aplicación sumó 100 millones de usuarios a tan solo 200 días de su creación. Un año más tarde la abrió en el resto del mundo bajo el nombre por el que ahora lo conocemos, TikTok. Pero, ¿qué está pasando con esta red social? ¿Cómo pasó a ser el rincón más divertido del Internet a convertirse en una amenaza para los Estados Unidos? Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe. Bienvenidos. Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias. Suscríbanse para que el algoritmo nos favorezca y nos ayudes a seguir creciendo. También puedes decirnos qué te pareció nuestro episodio de hoy utilizando el hashtag TribuPolítica en Twitter. José, yo quiero saber cuánto tiempo pasas en TikTok. Es curioso, Valeria, porque por lo regular le dedico 1 o 2 horas al día. Ahora ya tengo mi aplicación de TikTok, pero hasta hace poco la comencé a usar, aunque anteriormente utilizaba las versiones similares que lanzaron sus competidores de Facebook, Instagram y YouTube. Después me di cuenta que ya eran videos reciclados de TikTok y me animé a usar la app. Ahí me di cuenta que estos materiales ya llevaban tiempo en su biblioteca. La aplicación me sorprende porque literal se convierte en una cascada de videos que se van amoldando con tus preferencias y te va jalando más y más. ¿Y tú, Valeria, cuánto tiempo pasas en la app? También como 2 horas, pero la verdad ya lo desinstalé porque además de que pasaba mucho tiempo, me hacía sentir un poco mal. Creo que me desregulaba un montón mis emociones, no sé, porque me salía un video chistoso y luego otro de ejercicio y luego quizá algo de política, pero luego me salía algo de abuso sexual. No sé, sentía muy desordenado todo y casi no dormía, pero sin duda es la nueva televisión y tanto que ya tenemos a los políticos intentando posicionarse. ¿Tú cómo te sientes sobre este aspecto político de la app y de que cada vez más políticos se están subiendo al tren? Sin duda interesado y asombrado por las respuestas que les dieron los políticos para adaptarse a las nuevas audiencias y no solo a los jóvenes, sino también a las personas de edad más alta que también ya se acoplaron a estos mecanismos. Y creo que en estos momentos los políticos saben que si no se adaptan a los nuevos tiempos y plataformas de comunicación, no aparecen en el mapa. Ahí está el ministro Saldívar, por ejemplo, que fuera del tema sobre cómo está financiando sus TikToks, literal se quitó la toga de las formalidades de la corte y le entró al cotorreo en línea. Fuera de Sheinbaum, de Ebrard, de Osorio Chong, del ministro Saldívar y de todos estos personajes, la verdad es que yo sí he descubierto muchos temas interesantes gracias al algoritmo. Rescataría que sí es posible para voces que casi no tienen cabida en medios tradicionales, pues señalar y difundir lo que es importante para sus comunidades y en mi caso pues sí me ha movido nociones de temas que yo tenía o que conocía muy superficialmente. Pero a todo esto, ¿qué va a pasar con TikTok en Estados Unidos?
Los legisladores estadounidenses están comenzando a delinear dos posibilidades. Prohibir TikTok de las tiendas de apps, lo que haría mucho más difícil a los usuarios acceder al contenido, u obligar a ByteDance a venderle la plataforma a alguna empresa estadounidense. Esto ya ocurrió antes cuando un conglomerado chino especializado en videojuegos tuvo que vender la app de citas para hombres gay, Grindr, a una compañía californiana después de que el Comité de Inversión Extranjera determinara que esta propiedad era una amenaza para la seguridad nacional. La argumentación fue bastante similar, que había información sensible como los mensajes privados o el estatus médico de 27 millones de usuarios en riesgo de caer en manos de Pekín. No es la primera ocasión en que la red social asiática se ha visto envuelta en polémicas internacionales. En India se prohibió en 2020 la app después de un enfrentamiento en la frontera con China que dejó a 20 soldados indios muertos. En ese momento el gobierno dijo que la app y otras 59 que fueron prohibidas atentaban contra la soberanía del país. Pero, ¿de dónde vienen los rumores del espionaje chino? En 2019, el senador republicano Marco Rubio comenzó a expresar sus preocupaciones por la aplicación, diciendo que la app tenía éxito porque conocía mejor a los usuarios que ellos mismos y que esto solo era posible con la gran cantidad de información que compilaba. A pesar de la impopularidad de la medida, Rubio defendió su punto, argumentando que toda esa información posiblemente era compartida con el Partido Comunista Chino y que podía ser usada para espiar negocios y periodistas estadounidenses. Un año después, el entonces presidente Donald Trump abanderó como suya la causa, pero para algunos activistas fue una grave amenaza a la libertad de expresión, sobre todo porque estaba ocurriendo en un contexto de protestas sociales y previo a las elecciones de ese año. La iniciativa de prohibir TikTok por orden ejecutiva se echó para atrás cuando la compañía comenzó pláticas con Microsoft para vender e instalar sus servidores en Texas y ya no en Singapur, pero nada de esto se concretó. La discusión revivió cuando en junio del 2022 el medio BuzzFeed News reveló, gracias a audios filtrados de 80 reuniones del personal de TikTok, que en China hay acceso a información de los usuarios de la plataforma, pese a que ya se había planteado que sus servidores estuvieran alojados en Estados Unidos, aunque por ley TikTok sí que podría compartir información con el gobierno de Xi Jinping. Vamos a una pausa y volvemos. The fact that major social media companies are allowed to collect troves of deeply personal data about you that you don't know about without really any significant regulation whatsoever. Estamos de regreso. Como ya lo señaló la representante demócrata Alexandra Ocasio-Cortez, compañías estadounidenses como Meta o Google también recolectan datos y los comparten con terceros sin que los usuarios tengamos mucha idea de quién y para qué los quiere. Más allá de la posible filtración de datos masiva y el mal uso que se les podría dar, el cual no ha sido demostrado hasta el momento, está la preocupación del soft power o el poder blando chino. El término de poder suave, también llamado poder blando, se refiere a la capacidad de conseguir que los demás hagan lo que uno quiere sin recurrir a la represión o al dinero. El poder blando es la capacidad de influir en los otros sin sobornos ni coerciones. Durante la Guerra Fría, si pensamos en el muro de Berlín, este no se derrumbó con cohetes o artillería. La caída del muro fue causada por martillos y excavadoras, manejadas por personas cuyas mentalidades habían cambiado. Este es un caso en el que el poder blando tuvo un gran efecto. El soft power es un término usado en la geopolítica acuñado por Joseph Nye para hablar de las herramientas que utilizan las grandes potencias para expandir su influencia, que no necesariamente son la fuerza militar o económica. Y en este caso, las preocupaciones giran en torno a cómo funciona el exitoso pero misterioso algoritmo de TikTok para ti. La urgencia por promover los valores y la cultura china son una prioridad de este gobierno desde 2007, cuando el entonces presidente Hu Jintao habló de la importancia de ello frente al Partido Comunista Chino. Desde entonces se han instalado institutos Confucio en todo el mundo a través de acuerdos con universidades que, sobre todo, sirven como academias para aprender mandarín. O se ha promovido China Aid, que son financiamientos para países africanos y latinoamericanos para el desarrollo económico.
No han sido pocos los legisladores estadounidenses que aseguran que la app es usada para promover propaganda china, pero para muchos estadounidenses la app ha sido una ventana para ofrecer sus particulares puntos de vista que no suelen ser tratados en el establishment de los medios tradicionales. Por ejemplo, el papel que ocupó TikTok en las protestas masivas de 2020 durante el movimiento Black Lives Matter, cuando muchos identificaron que la red social no se trataba nada más de bailes virales, sino que tenía un alto potencial político. El soundtrack usado por millones de usuarios para señalar las fallas de Estados Unidos y el racismo sistémico fue la canción del rapero Childish Gambino, This is America. La preocupación aquí es que TikTok empuja temas controversiales que desmontan el mito del sueño americano o que frontalmente deja mal parados a políticos en específico. Pero pocas generaciones se han tomado en serio la máxima de lo personal es político, como la generación Z, pues frecuentemente el algoritmo muestra videos que exploran historias personales de usuarios que deciden compartirlas y hablar de sucesos traumáticos u otro tipo de temas que involucran la salud mental. Lo que junto con el largo tiempo que pasan los adolescentes en la red social, que es 26 horas semanales en promedio, eso casi 4 horas diarias, ha levantado las alertas de psicólogos y pediatras. Y muchos lo hemos notado al usar la plataforma, cuando el contenido empieza a ser demasiado personal. Diría el popular comentario, TikTok no es para ti, es sobre ti. Y es que las escuelas públicas de la ciudad estadounidense de Seattle demandaron a las redes sociales acusándolas de la crisis de salud mental entre los jóvenes. Las escuelas del distrito aseguran en su demanda que TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat y Facebook son las responsables de los deterioros y trastornos de comportamiento como ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios y acoso cibernético que sufren los menores de edad por hacer uso de esas redes sociales. La demanda dice textualmente que el contenido de los acusados, creado y dirigido a la juventud, a menudo resulta dañino y explotador. Para realizar este episodio consultamos la postura de TikTok en Latinoamérica. Ellos nos explicaron que no nos podían dar una entrevista en este momento, aunque compartieron un posicionamiento. Mediante una respuesta enviada a nuestro correo, la red aseguró que el veto estadounidense de la red social es un intento de la prohibición de la exportación de la cultura y los valores de ese país a los más de 1,000 millones de personas que utilizan su plataforma en todo el mundo. En su correo aseguran que compilan información de los usuarios para mejorar la experiencia que tienen de la aplicación, además de que actualizan constantemente su aplicación para mantenerse al día con los desafíos de seguridad. Por ahora, en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que una situación así no ocurrirá para los usuarios mexicanos, pero tal vez más allá de razones políticas, hay razones económicas. Tim Wu, erudito en Derecho y quien fue hasta finales del año pasado asesor especial en temas de legislación tecnológica para el gobierno de Biden, lo resumió bien. Él dijo, en China, los equivalentes de TikTok y WeChat, apps como YouTube y WhatsApp llevan años prohibidos, desde 2009 para ser específicos. El bloqueo, la censura y la vigilancia en este país violan cada principio del Internet. China mantiene una economía digital cerrada y una censura en casa, mientras que sus productos disfrutan de acceso total en los libres mercados del mundo. La asimetría es injusta y no será tolerada más. El privilegio del acceso total, el Internet abierto, debe ser para compañías de países que respeten esa apertura también. La posible prohibición de TikTok se suma a una de las aristas de la que ya empieza a ser llamada por los expertos en geopolítica la Segunda Guerra Fría. Esta vez entre Estados Unidos y China, donde más allá de la competencia económica y tecnológica, también se han comenzado a ver tintes ideológicos y militares tras el acercamiento del presidente chino a Vladimir Putin, cuando establecieron una relación sin límites entre sus países en caso de guerra, mientras que Estados Unidos logró poner a China en los planes de la OTAN por primera vez en la reunión de los 30 miembros el verano pasado. En este nuevo panorama mundial, el tablero es el mundo, incluso el digital. La entrevista con Joseph Nye es del canal de YouTube Efecto Naim. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.